Bienvenidos, de nuevo les saluda Claudia Palacios. Estamos en Feria del Libro y como les hemos contado, el Canal Capital es el canal oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, y entre la gran cantidad de títulos que se están presentando durante estos alrededor de 15 días de feria, está uno que hemos escogido como tema para hablar de hoy, porque además tiene que ver con una realidad social de Bogotá de la que muy poco se habla. Es la limpieza social, así se llama el libro, Limpieza Social, una violencia mal nombrada, escrita por el historiador y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, el IEPRI, el señor profesor de la Universidad Nacional, Carlos Mario Perea, quien aquí nos acompaña. Bienvenido. Claudia, muchas gracias. Carlos Mario, limpieza social es una frase que se usa en muchas partes de Colombia. Yo personalmente recuerdo, yo crecí en Palmira y recuerdo que decían los adultos, mis papás incluidos, no, a ese lo mataron por hacer limpieza social. Y es algo aceptado, la gente dice, ay, qué bueno que mataron a esa rata, cosas como ese tipo de frases tan duras. Y han pasado los años, yo era muy niña, ya no lo soy tanto, han pasado los años y esa frase se sigue usando y sigue siendo aceptada. Lo que es muy impresionante de este fenómeno es que es un fenómeno que está extendido por todo el país. Los datos nos muestran que hay sitios donde adquiere mayor fuerza, en el Valle, en Antioquia, en norte de Santander, en Cúcuta es una ciudad donde tiene mucha presencia. Pero, sin embargo, pese a que esto es un fenómeno que podemos encontrar en muchos lugares del país y además desde hace mucho tiempo, desde que estabas pequeña, tenemos el registro de la aparición de este fenómeno más o menos desde finales de los años 70, aparece con mucha fuerza durante los años 80, pero luego viene el conflicto grande del país y desaparece, no se vuelve a hablar de esto. Y sin embargo, pese a que esto tiene esta extensión, esta diseminación en el tejido social y que está sucediendo desde hace tanto tiempo, sin embargo de esto no se habla. Todos tenemos una idea de esto que hemos venido a nombrar la mal llamada limpieza social. De ahí el subtítulo del informe, una violencia mal nombrada. Aquí en Bogotá, según pues algunas páginas que pude leer del libro, se encuentra de manera muy marcada, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en esta localidad. Y además entrega una cifra, 3.696 casos entre el 98 y el 2003 en todo el país, pero específicamente en Bogotá, ¿cómo es la estadística? En Bogotá tenemos un número de 356 casos entre 1988 y el 2013, que produjeron 860 muertos más o menos, porque hay muchos casos en que hay masacres, es decir, hay homicidios múltiples, a veces matan 2, a veces 3, a veces 4 en un solo episodio. Entonces el número de casos es una situación y el número de homicidios es otra. En Bogotá está igual presente desde finales de los años 70. El primer registro sistemático y contundente lo tenemos de finales de los años 80, pero en el trabajo etnográfico que se hizo se recogió que con toda claridad esto apareció en Ciudad Bolívar desde el momento en que se fundó Ciudad Bolívar. Y entonces esta es una de las complicaciones de la presencia social de este fenómeno, porque es una práctica que apareció ligada a la fundación de los barrios y que aparece como una forma que está introducida, intronizada en las categorías de representación de las maneras como se va a resolver el problema de la seguridad. El Estado está en los años 80 lanzando una serie de leyes que apoyan el proceso de armado de la gente, que la gente tome las armas, y de ahí el apoyo que se hace a las Convivir, que es uno de los antecedentes del paramilitarismo. Pero en Bogotá están sucediendo las mismas cosas. En los años 80 el Consejo de la Ciudad está propiciando que la gente participe de los procesos de seguridad, aparece la sociedad civil desde los años 70, que todo terminan constituyendo unos llamados a que la sociedad participe de los procesos de garantizar la seguridad. Y en medio de ese proceso de garantizar la seguridad aparece la limpieza social como una práctica que se ejerce en los barrios por parte de la gente. Y siendo así de claro, usted me decía, no hay condenas, esto es algo que está en la total impunidad, esto es algo de lo que no hablan
ni los gobiernos, ni la fuerza pública, ni tampoco los académicos. Sí. ¿Por qué tan callado? En efecto, el Estado no se pronuncia al respecto, entonces pareciera que el Estado, a través de ese enmudecimiento, hace un apoyo y parece que está apoyando la reproducción de este fenómeno, pero sucede también que en la academia es un fenómeno del que no se ha vuelto a hablar. Aparecieron los últimos libros publicados hace 20 años y esto se menciona como una cosa muy esporádica, que a veces se hace alusión a ella, pero un trabajo sistemático que nos permita ver cuál es la verdadera presencia de este fenómeno no se había hecho. ¿Por qué sucede eso? Que es la pregunta, Claudia, ¿por qué sucede esta situación? Ni siquiera está tipificado como delito, ¿no? No está tipificado como delito. O sea, cuando en el ha habido código. condenas contra una persona que ha matado a otra dentro de un plan de limpieza social, lo condenan. ¿Por qué? Si no lo condenan por hacer limpieza social, ¿por qué lo condenan? Sí. ¿O por homicidio agravado? ¿O primero la pregunta de por qué no se habla de esto y luego miramos qué pasa con las condenas. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué el Estado, la academia, en la sociedad no se habla de esto? Porque en efecto no encontramos, pese a que esto sucede y existe, que algún consejo de alguna ciudad esté empeñado en hacer una campaña en contra de esto, o que algún alcalde haya lanzado su programa de gobierno hablando de la necesidad de detener las operaciones de limpieza, o que los políticos estén hablando en el Congreso para formular alguna ley. Esto no aparece en ninguna parte. Y entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y el fenómeno tiene que ver con el hecho de que Colombia ha padecido uno de los desastres humanitarios más terribles del planeta en los últimos años. Está clasificado como el segundo desastre humanitario del planeta. Y entonces esto ha hecho que toda la atención y el esfuerzo nacional se concentren en el conflicto armado. O sea, el conflicto armado ha opacado este otro tipo de violencia que no está directamente relacionada con el conflicto armado, pero a veces se juntan, ¿no? Las categorías de representación del conflicto están circunscritas y limitadas al conflicto armado. Eso hace que muchas otras violencias de este país, dentro de las cuales está el escenario de la ciudad y violencias que le son propias a la ciudad, desaparezcan por completo. Colombia ha producido una cantidad enorme de reflexiones y de escritos y de investigaciones sobre la violencia. Y cuando miramos el conjunto de esos trabajos, resulta que la ciudad tiene un lugar muy precario dentro de eso. Y entonces este sobrecentramiento en el conflicto armado ha olvidado otras violencias, ha hecho que otras violencias se olviden, y una de ellas es justamente las operaciones. Bueno, pero usted decía aquí, no hay un gobernante que lance su campaña de gobierno diciendo vamos a acabar con la limpieza social, pues precisamente porque es que la limpieza social es popular. Y usted dentro de su investigación me decía que encontró casos que lo sobrecogieron, entiendo, como el de una niña de 15 años en Ciudad Bolívar. Cuéntanos. Sí. Estábamos haciendo pues distintas experiencias de trabajo con la gente, pues en el intento de recoger historias sobre esto. Y estábamos en una escuela en Ciudad Bolívar y en medio del trabajo que se está haciendo con la gente, una vez avanzado el trabajo y hemos presentado esto como una situación muy problemática, una niña de 15 años se para y hace una defensa airada de la limpieza social. Y dice que eso es una cosa importante, que eso garantiza la justicia, que hay personas malas que hacen cosas terribles y que entonces esto se plantea como una forma de ejercicio de justicia y que entonces está sancionada y se debe seguir reproduciendo. Muy seguramente esta niña, su familia, fueron afectadas de alguna manera. Algo les debió pasar, que lo hicieron personas que estaban en el barrio, pandilleros, muchachos jóvenes, personas del barrio. Y el resultado es muy probablemente que el papá formó parte de la organización de un escuadrón, o que personas muy cercanas terminaron participando en esto, y entonces a través de eso se hizo justicia. Lo que está metido de por medio en esta situación es, hay un conflicto en la convivencia en los barrios populares sobre el que no existe mediación del Estado de ninguna naturaleza.
hay afección a muchas personas, hay daño a muchas personas, ese daño se suma a los muchos daños que hay en este país y sin embargo no hay ninguna intervención ni de las instituciones ni de la justicia que sean capaces de reparar de alguna manera el daño. Es muy difícil a una niña de 15 años, digamos, tratar de aplicarle una lógica de una persona con más experiencia porque realmente pues lo que se buscan son soluciones en el aquí y el ahora. Así y es. Si la limpieza social fue de alguna manera lo que le solucionó algo en la vida. Reparó el daño. No solamente reparó el daño, sino que impidió que siguiera siendo víctima ella o alguien de su entorno, pues es una solución, ¿no? En lo inmediato es una solución. A los 15 años quizá uno no piensa en la repercusión de eso, la implicación. Unos años después, Sí. ni en los deudos de esa víctima de limpieza social, etcétera. Ustedes han recogido, porque el libro viene con un DVD también, algunos testimonios de las Sí. personas que han Sí. estado involucradas, no necesariamente como victimarios, pero sí como víctimas o como parte de sociedades donde ha habido limpieza social aquí en Bogotá. Vamos a escucharlos de ellos. Muy bien. La limpieza que se hizo en el barrio, que lo mandaron incluso los señores que eran los dueños de la casa de la esquina, que le decían los cucas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Matones? Que decían que iban a hacer limpieza, que no les gustaba ver los muchachos que jugaran, que tomaran. Exigir que se reconozca como un delito. O sea, en Colombia no hay pena de muerte y la Constitución lo dice. ¿Sí? Yo no soy culpable sino hasta cuando se me demuestre lo contrario. Si no me lo demuestran, pues yo tengo que estar libre. Bueno, ¿qué tan fácil fue para ustedes recoger estos testimonios? Si es algo que está impune, si los limpiadores sociales siguen como Pedro por su casa, ¿qué tan fácil alguien de una comunidad se atreve a hablar? Fue muy difícil, esto fue muy difícil. Dentro de mi trabajo, esta investigación ha sido una verdadera arqueología, porque como de esto no se habla y no está registrado en ninguna parte, entonces recoger testimonios y recoger personas que hablen directamente de lo que les sucedió y cómo fueron afectadas resultó muy difícil. Mira este caso, por ejemplo. Está la madre de una víctima de la masacre de Juan Pablo II que sucedió en 1992. Casi no logramos que ella acceda a darnos su testimonio, pero finalmente lo hizo y cuando lo aceptó, lo hizo de espalda a la cámara. O sea, 24 años después todavía no se atreve Todavía a no hacer una se denuncia atreve, mostrando el rostro. poniéndose de frente y diciendo, mire, lo que pasó es esto y la manera como fui afectada fue esto, no lo puede hacer. Entonces se coloca de espalda muy temerosa y muy miedosa. ¿Qué es lo que sucede? No podemos seguir llamando esto limpieza social, por eso el informe se llama una violencia mal nombrada. Hay que llamarla en esta conversación de aquí en adelante exterminio social, porque el término de exterminio social es un término que clarifica la verdadera naturaleza Sí, porque de ese limpieza es como si proceso. estuvieran haciendo algo bueno. Exacto. Limpiar es bueno. Que es el problema, exactamente. Lo que tienen los barrios populares, esto del exterminio social, es que constituye una matriz simbólica en que esta práctica viene legitimada. Parte de lo que le sucede a esta mamá es, por un lado, son temores a las retaliaciones 24 años después de una cosa que sucedió pues hace tantos años, pero también hay una parte moral en esto, y una parte moral en el sentido de la matriz simbólica de la limpieza social ahí sí, lo que hace es comenzar por denigrar a la víctima. Por eso todos esos panfletos que circulan, que ahora los seguimos viendo hoy día todavía, este grupo Águilas Negras, ¿sí? de las Águilas Negras vive sacando estos comunicados, y son comunicados en donde aparece una denigración de la víctima. Este proceso de denigrar simbólicamente a la víctima cumple con una función muy importante, porque no se está evocando ninguna justificación o ninguna razón política, sino el hecho de denigrar a la víctima lo que hace es permitir matarla. No, y que la comunidad lo agradezca, porque se dicen, Claro. acabamos con los drogadictos, acabamos con los ladrones, pues de alguna manera... Poniendo orden, estamos Exacto. poniendo orden, y estamos poniendo orden en la medida en que miren a quienes estamos matando. Estos son tales y tales personas. Entonces, la manera como opera esto es denigrando a la víctima, y un acto criminal como matar
aparece justificado por el hecho de que la víctima es denigrada. Y el resultado de esto es que el perpetrador, el victimario, queda inmediatamente heroizado. Usted mencionaba antes de empezar esta entrevista, Carlos Mario, el caso de Jorge Iván Laverde, Sí. alias El Iguano, jefe paramilitar del bloque Fronteras en Norte de Santander, que está en la cárcel, que ha sido condenado dentro de la Ley de Justicia y Paz, recibiendo el beneficio de máximo 8 años de cárcel, aunque ya pasó más de los 8 años. Está condenado por una cantidad de delitos. Él y sus lugartenientes confesaron 4.000 homicidios, Sí, fue pero impresionante. no está condenado por actos de limpieza social. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, pues no la oportunidad, pero digamos, en medio de un trabajo periodístico lo entrevisté en la cárcel de Bellavista. Y están estos contrastes que plantean desafíos éticos para la sociedad. Y decía, sí, yo reconozco que esas muertes yo no tenía el derecho de ocasionar esas muertes, pero la verdad es que nosotros también evitamos que la guerrilla se tomara este país. Y la verdad es que si la policía no ejercía su función en los barrios de Cúcuta, pues nosotros íbamos y en una noche matábamos de a 80, de a 20, de a 50. Y esto era, para esas comunidades se acabó el martirio de todas estas personas que estaban aquí generando otro tipo de violencias. Pero el Iguano no está condenado por limpieza social. ¿Cuál es además el punto? ¿Qué son los puentes que hay entre la mujercita de 15 años en Ciudad Bolívar, en su argumento y su defensa, y lo que está diciendo el Iguano, un hombre elaborado, curtido, metido en la guerra? ¿Cuál es el texto que los conecta? Quizás la justificación tenga un fundamento igual, pero el problema es los paramilitares. Primero es importante aclarar, Claudia, que no podemos agarrar esto del exterminio social y convertirlo en un fenómeno más del conflicto armado. Nos toca hacer una separación de las cosas y más adelante que hablemos qué significa la ciudad en la paz, porque eso nos conecta con otras violencias distintas. Pero los paramilitares hicieron de la limpieza social uno de los dos centros de su proceso de expansión geoestratégica y geopolítica. Entonces ellos decían, nuestro proyecto es un proyecto contrainsurgente y un proyecto de limpieza social, así lo decían claramente. El Iguano fue condenado mediante un conjunto de sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la que se hacía separación explícita de aquellos delitos que habían sido cometidos en el contexto del conflicto armado y aquellos otros delitos que habían sido cometidos contra la población civil inerme y desarmada. Hicieron una separación. Pero en el momento de la acusación, al Iguano se le condena por 8 delitos: concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, extorsión, en fin, una serie de delitos, pero en ningún momento aparece que él está siendo condenado por ese ejercicio sistemático de limpieza social. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El Código Penal no trae ninguna referencia, de manera que para la sociedad no existe ningún proceso de justicia que les permita decir que esta práctica que se repite de una manera tan contundente y con tanta solidez en los barrios populares tiene algún tipo de sanción, tiene algún tipo de castigo. ¿Hay algún proceso de justicia que opera sobre este tipo de violencia que otra vez permanece en el total anonimato, permitiendo la total impunidad? Bueno, y ojalá usted, después de escribir este libro y de poner el dedo en la llaga, pues pueda también abrir la puerta para que esta discusión se dé, al menos para la tipificación. Sí. Pero otra cosa me llamaba la atención de alguna de las páginas que leí, Carlos Mario, Sí. que decía que incluso estas personas, unas actúan con la Biblia bajo el brazo, Sí. son místicos, se apoyan en la Biblia. Cuénteme de eso. El informe está construido alrededor de una pregunta. ¿Qué es lo que hace que esta práctica horripilante tenga tanto consentimiento? Que haya tantos sectores de la población que lo aprueben, que haya sectores de la población que los promuevan, que haya sectores de la población que los ejecuten. ¿Qué es lo que hace que esto tenga estos niveles de aprobación y de consentimiento? Y entonces entran varias cosas, una de las cuales, y la primera y fundamental, es el silencio del Estado y de la academia. Pero después de eso, esto termina entroncado con una cantidad de pánicos contemporáneos. La sociedad contemporánea es una sociedad muy asustada, es una sociedad presa de la histeria de la inseguridad,
En ciudades donde no hay delitos graves ni homicidios graves, la gente tiene unos sentimientos de inseguridad muy grandes y entonces hay una serie de discursos también a nivel global que legitiman que ciertas personas sean estigmatizadas. La limpieza social, el exterminio social, funciona sobre la base del estigma, de la estigmatización de ciertas poblaciones. Sí, pero vamos a lo de ese soporte religioso, o sea, que una persona que decide matar a otra lo haga incluso con la convicción de que está haciendo, de que está obrando en razón de su fe y en consecuencia y en coherencia con su fe. Sí. Eso uno se lo imagina del grupo ISIS, porque pues esta, digamos, mala interpretación del Islam, pero en el catolicismo, al menos en estos tiempos, no lo habíamos visto tan claro. Y ustedes en el libro, o usted en su libro, lo registra. El libro en algún momento dado incluso se llamaba Árbol que no da fruto hay que cortarlo, que es una frase de la Biblia, que fue la frase que nos soltó una de las personas que logramos entrevistar que había participado de operaciones de exterminio. La justificación moral es una justificación que está construida bebiendo de muchos discursos. Uno es el religioso, que es muy fuerte. Aquí no hay orden, aquí la moral está siendo quebrada. Hay que restituir el orden de la moral, hay que restituir una moral que se ha extraviado. Y mire, están los viciosos, están los ladrones, están los transvestidos, son las frases que ellos utilizan con los términos más horribles. Pero lo religioso es, por supuesto, una de las fuentes fundamentales que alimentan esa sanción moral que justifica que la gente proceda a hacer este tipo de cosas. ¿En Bogotá esto se circunscribe a Ciudad Bolívar? No. Ojalá fuera solamente eso. El trabajo se hizo sobre Ciudad Bolívar por el hecho de Ciudad Bolívar termina siendo un lugar emblemático del desarrollo de este tipo de práctica. Pero era necesario mirar Ciudad Bolívar, que fue donde se hizo el trabajo etnográfico más profundo, pero hicimos también un trabajo para mostrar que esto sucedía en toda Bogotá. Si hubiéramos dejado solamente Ciudad Bolívar, pierde toda su eficacia, porque la gente termina diciendo, bueno, eso es una cosa de ese sitio horrible que es Ciudad Bolívar, donde pasan cosas muy horribles, pero terminamos mostrando que es Bogotá. Los datos nos muestran que tiene una presencia muy grande en Ciudad Bolívar, que es donde más sucede, pero sucede también en Santa Fe, sucede en Usme. Y si miramos las UPZs, que son ya lugares más pequeños, también aparecen ubicadas en estos tres lugares, pero igual pasa en Kennedy, igual pasa en Suba, igual pasa en Barrios Unidos. Tenemos datos donde podemos registrar que eso en general se reproduce en los barrios populares de Bogotá. El más reciente caso en Bogotá que ustedes tengan registrado, ¿cuál fue? El más reciente caso es en el momento en que estoy terminando de escribir este asunto. Curiosamente, la señora que trabaja en mi casa llega muy deprimida a la casa. Ella es de Guapi, es una afrodescendiente, y ella, que es una cajita de música, la noto muy deprimida y le pregunto por qué, y me cuenta que están haciendo unas marchas, grupos de afrodescendientes en abril del 2015, porque en Ciudad Bolívar les están matando los hijos y los familiares. Y entonces hay una gran marcha en Bogotá para que el Estado al fin atienda este asunto en Ciudad Bolívar. Y eso estamos hablando de... 2015, estamos hablando del 2015, sí. Pero ahora siguen apareciendo y se han incrementado. Parte de esta nueva visibilidad que han tomado los neoparamilitares, las bandas criminales, tienen que ver también con el envío de panfletos amenazantes a muchos lugares. Y mucho de este ejercicio está montado sobre la limpieza social, que es uno de los actores fuertes en los barrios. Pues Carlos Mario, hemos dado un abrebocas de toda esta gran cantidad de información que contiene su libro y esperamos que haya quedado mucha gente interesada en leerlo, en visibilizarlo y en tomar medidas para que no se repita, o sea, para exterminar la práctica, sí, para exterminar el exterminio social. Le agradezco mucho que haya venido hasta los estudios del Sistema Informativo de Canal Capital. Bueno. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos.